Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de... Aquí vive don Pedro. Sí, dice mi mamá que él es mi papá. Es que el muchacho de 20 años, ya la vida hecha, todo tranquilo, y lo peor es que el caminadito igual, el bigote ralo el mismo, la quijada toda por así, lo igualito, hasta el hablado y hasta todo zapatón, igual, no se puede decir nada, porque el hijo negado como que el que más se parece, ¿verdad? Y a veces aparecen 20 años después. Y esto, hermano, es una historia verídica en muchos hogares salvadoreños. Esto está pasando o ha pasado. Imagínense usted que han pasado 20, 30 años desde la historia de Saúl, desde que Mical se burló del rey, que Mical se fue con otro después porque el rey después ya no la quiso tener a la fuerza, la llamó y luego la soltó y dijo que se vaya pues de regreso. No podía con ella, una muchacha muy rebelde. Y pues parece que nada ha pasado. El mismo rey ha sufrido las consecuencias de los hechos de su pasado. Pero lo que ahora pasa no es responsabilidad directa de David. Lo que ahora está pasando 30 años después es un problema que Saúl ocasionó 30, 40 años antes. Saúl ocasionó algo, faltó a un pacto y 30, 40 años después, en la tierra sobre Israel no llueve por 3 años. No llueve por 3 años. Y entonces David va y consulta, está intrigado que qué es lo que pasa, y Dios le contesta que es por Saúl, por una venganza que él quiso hacer contra los gabaonitas. Y tengo que irme 200 años más atrás y preguntarme quiénes son los gabaonitas. Que Dios ha cerrado el cielo, la lluvia, 3 años por los dichosos inventados gabaonitas. Y recordar que en la época de Josué, 250 años antes, no sé, por ahí, estos gabaonitas llegaron engañando a Josué, que venían de lejos, fingiéndose forasteros lejanos, con trapos andrajosos y pan mohoso, ¿se acuerdan? Engañaron a Josué, Josué hizo pacto con ellos, perpetuo, que los iba a respetar, se convirtieron en los traeagua, en los aguadores de Israel, siervos de Israel, pero la promesa es, van a vivir con nosotros y nosotros los vamos a cuidar. Pues en un celo falso, nacionalista, Saúl los quiso matar a todos, y había un pacto hecho por Josué ante Dios y ante los ancianos de Israel de respetarlos. Por ese pacto violado 30, 40 años antes, David está pagando las consecuencias hoy. 3 años sin agua, 3 años que las cosechas están mal. Si con 1 año que no llueva, ¿verdad, hermano? Yo todo el tiempo regando unos lirios que tengo ahí, tal vez le tomaron una foto a las niñas, o tal vez mañana están bien bonitos, blancos. Hoy florearon todos en la mañana, a las 8 de la mañana me fijé que estaban floreados todos. Hermano, he pasado regando 2 meses ese jardín, nada, dos tormentas, ¿o no, hermano? 2 tormentas, y como que dijeron, uy, aquí estamos, lindos los lirios. No es lo mismo la bendición de arriba que el agua de la anda. No es lo mismo. La bendición de Dios
que la ayuda que te pueda dar el vecino, que el préstamo que te pueda dar el banco. Ese viene con interés sobre interés. Dios mío, hace 2 años hicimos un refinanciamiento en Comédica, menos mal en Comédica, en mi cooperativa. Hoy vamos a ver el saldo y solo hemos pagado $350 en 2 años. Es que todo se pagó en intereses. Solo 350 le logramos abonar al capital en 2 años de pago. ¿Quién dice que los agiotistas solo andan por ahí en el barrio o allá abajo por el mercado? Esos también tienen saco y corbata y nombres bonitos en la banca. La bendición que viene del cielo es la mejor. Y 3 años sin bendición, David está preocupado. Veamos el texto, nos ponemos en pie. Versos del 1 al 4, capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Pedido de Dios, Samuel. ¿Lo tiene? 21, del 1 al 4. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu dice así: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? 4. Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Señor, le damos las gracias por esta palabra. Bendiga a las familias de su iglesia en esta noche. Señor, que podamos obtener ese mensaje, esa enseñanza que necesitamos para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aquí hay un problema. Ellos están diciendo: no queremos oro, no queremos una indemnización en dinero. De la casa de Saúl no queremos nada de dinero. Es claro lo que está diciendo el príncipe de los gabaonitas, el líder de ellos. Entonces David comete un pequeño error, empeña su palabra y dice: lo que ustedes digan, eso voy a hacer. Antes era mejor preguntar: bueno, díganme qué quieren, veré qué puedo hacer. Pero directamente les dice: lo que ustedes digan, eso voy a hacer. Este día se reorientaron 350 milloncitos de dólares para pagar deuda. ¿Qué pasa si usted todo el dinero lo ocupa para pagar deudas? Y tiene que generar recursos para invertir. ¿Tiene para invertir si todo se fue en deudas? Bueno, prometieron que se iba a hacer unas inversiones y recordando a un finado, hablando de la palabra, dicen unos de la oposición, el líder que tenían antes estos que están en el gobierno hoy, el señor Barbudo, no sé si se acuerda, don Chafik le decía, ¿se acuerda? Ese maestro, dice, tenía, fuera lo que fuera, pero tenía palabra. Y hace un año dijeron que los 800 millones se iban a ocupar en inversiones y hoy están distribuyéndolos para deuda. Entonces no era eso lo que habían acordado. Pero ¿y hoy qué hacemos? Si hoy no tienen palabra. ¿Ven lo importante de tener qué, hermano? Palabra. En los reinados, en la política, el rey aquí empeña su palabra. Lo que ustedes hagan o lo que ustedes digan, eso haré. Pero ¿y cuándo fue eso de los gabaonitas? Yo ni sabía que Saúl había querido exterminarlos. Es que los hechos no están muchas veces todos bien cronológicos en la palabra.
pero era un celo ridículo. Saúl tenía que ponerse a gobernar y hacer otras cosas más importantes que querer exterminar a los siervos estos, que habían hecho un pacto. En otras palabras, Saúl está contra el pacto que Josué había hecho con estos hombres. Hermano, Josué era un hombre valiente, honesto, que demostró siempre integridad, ¿sí o no? ¿Y Saúl era igual? No. ¿A quién le vamos a creer que es un hombre de palabra? A Josué. A pesar que fue un gran, ¿qué, hermano? Error. Yo no estoy diciendo que tener la palabra siempre es lo correcto, pero a veces hay que sostener lo que hemos dicho y hay que atenernos a las consecuencias de tener a estos gabaonitas ahí. Pero Saúl los quiso exterminar. Mire lo que, veamos qué piden estos. Porque cuando usted ha maltratado a alguien que es rencoroso, atención, ¿cómo se llama el sermón de esta noche? Cuando el pasado te alcanza. Yo sé que ya alguien más le puso ese mismo título al sermón, que parece de novela el título. Pero cuidado que hay gente rencorosa, que usted cree que olvidó las cosas y pasados 5 o 10 años le renace, le recuerda aquello y viene aquella sed de venganza. Mira el verso 5. Ellos respondieron al rey, con vengativos estos gabaonitas, de aquel hombre que nos destruyó, pero no los exterminó a todos por lo visto, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán. ¿Qué es lo que está haciendo David aquí también, hermano? Cumplir ¿qué? La palabra empeñada ante Dios con Jonatán. Yo voy a respetar tu descendencia, pero la descendencia de Saúl, no, tu descendencia. Es que Mefiboset se salvó, porque David tenía un pacto hecho también con Jonatán. Pactos no se invalidan, tienen que cumplirse y ver cómo se cumplen. ¿Quiénes más quedan? ¿Cuántos varones le quedan a Saúl? Si los hijos de Saúl murieron. Bueno, tuvo unos con una concubina. Ni modo. 7 varones están pidiendo. Hambre, 3 años. Lo que viene es tremendo. Ya lo vamos a ver. 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, era una concubina, Armoni y Mefiboset, también se llamaba Mefiboset, otro, y a 5 hijos de Mical. Perdón, que Mical no era estéril. ¿No era estéril Mical? No le dio hijos. ¿A quién? A David, porque no quiso. Y ella cree que las picardías que hizo, que las trampas que hizo para no darle hijos a David, se había salvado. Pero se fue con el hombre que ella quería, y como odiaba a David no le dio hijos. Pero tuvo 5 varones con otro muchacho. Y a él le tenía un rencor a David. Bueno, 7 que eran los de Gabaón, solo hay 2 de la concubina. Y los otros 5 varones que hay son los 5 varones de Mical. 2 y 5, ¿qué? 7. Ahí cumplimos la cuota, dice David. Mire, 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Basilai, Mejolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová,
y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Afá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. ¿Cayó agua, hermano? ¿Qué pasa después de 3 años que en una tierra fértil no llueve? Lo que está pasando es que cuando ya no llueve 3 años, si el tercer año pasa y no llueve, la tierra muere, la vegetación se acaba, animales no pueden vivir ahí tampoco, todo el ganado muere. Israel dependía del valle del Jordán, las tribus de Galaad, la riqueza de las llanuras orientales de Israel, donde recibía todo Israel la comida, territorios que respetaban y amaban a David. De ahí venía toda la comida. ¿Qué vaca va a dar leche después de 3 años sin comer pasto? Es más, puede vivir un ganado después de 3 años, hermano, sin agua ni comida. No hay vestidos, no hay lana. Muere la vegetación, se fractura la tierra, y la tierra también muere. Después de tercero para cuarto año, la tierra se fractura, se cristaliza y se forma lo que llamamos desierto. No, si Israel ya tenía desierto en la costa, desierto más allá de las montañas del oriente, en el Arabá, desierto al sur en el Sinaí, y lo único fértil es el mar de Galilea, los altos del Golán y las llanuras del río Jordán, y de ahí viene toda la comida para este pueblo. Si no hacemos este sacrificio, todo el pueblo muere. Imagínense a Mical, la que se burló del rey, viendo a sus 5 hijos siendo llevados al sacrificio. ¿Cuántos hijos perdió de David? ¿Cuántos hijos evitó de David? Quizás más de 5, ¿verdad, hermano? Y a veces creemos que las cosas de la juventud, que las cosas que hacemos cuando estamos en la vida loca, creemos que nunca van a aparecer. Mira, hermano, feo, doloroso, cuando el pecado nos alcanza. Cuando empezamos a recibir enfermedades, empezamos a tener achaques, se nos cae el pelo, se nos cae la papada, se nos caen las bolsas de los ojos, se nos cae el aguadito de aquí, todo se cae. Ya no sigo porque ya iba muy abajo. Y empezamos a recordar la vida libertina, la vida loca, el licor, las toxinas, la droga, todo aquello, cuando éramos jóvenes. Como nos decía el doctor, no coma tanto, cuidado con la comida chatarra. Este viejo como ya no puede, 4 pizzas, 3 litros de Pepsi y después una cajetilla de cigarros en la noche. 3 cócteles de concha y 3 litros de cerveza. Ayer vi que hoy las cervezas ya no son chiquitas. Yo pasando iba, así son, miren, grandotas hay. No, pero son saludables, son light. Y creemos que todo eso, pastor, ¿y entonces qué voy a hacer? No me levante la mano quien ha tenido un pasado así de relajo. Para algunos no es tan pasado, es un poco presente. Ayer, pues, o el fin de semana. ¿Qué hacemos? Porque entonces hay una maldición del pasado. Mire, hay que ponerse verdaderamente, ¿qué, hermano? A cuentas con Dios, pero también hay que hacer cambios sustanciales en la manera de ¿qué? La manera de vivir. La manera de vivir. Pero hay cosas que siempre van a salir. ¿Cómo podemos evitar que ese muchacho de 20 años le diga a la mamá, mira mamá, decime quién es mi papá? Y empiece a indagar y a indagar. Ajá, Pedro Ramos, hermano, lo que la mamá no dice, Facebook te lo cuenta.
¿Cuántos Pedro Ramos hay? ¿De dónde era? De Jutiapa. Aquí hay uno, ¿ves? Este tiene, sí, igualito a yo. Este tiene que ser mi tata. ¿Dónde vive? Damos el teléfono, el correo electrónico. Es bien fácil contactar a la gente hoy. Hoy sí, ya no hay nada se puede esconder. ¿Cómo podemos evitar que el muchacho quiera saber quién es su papá y aparezca un día de esto? O los abortos en la juventud que producen cáncer en el endometrio, en la matriz, cánceres bien malignos. O las relaciones sexuales de jovencita con 1 y 2 y 3 y 4, el virus que da el cáncer de la matriz, el cigarro que también da cáncer en la matriz en la mujer, o las que cocinaron con mucha leña, las abuelitas. A veces no es por andar en cosas así, sino que a veces por la misma pobreza, que eso le viene a repercutir a uno después. Hay cosas que son acción, reacción, enfermedad, y ahí viene. Y hay otras cosas. Nosotros maltratamos, herimos a tanta gente y creemos que la cicatriz ya está. ¿Qué pasa cuando usted se ve una cicatriz? Yo tengo una por aquí. Aquí, cabal, en aquí. 6 años tenía cuando me mordió un tacuacín. Siempre que veo la cicatriz me acuerdo del tacuacín. Y como tenía las garras puestas en mi piernita, 6 años. Qué frustración, qué dolor. Y ver a mi abuelo con el colín, no machete, no machetillo, no. Mi abuelo tenía un colín, mi abuelo era como yo, chiquito, quizás más chiquito que yo, pero el colín de él quizás era de la altura de él. Y tenía los brazos así de grandes, como Hulk, bueno para manejar. Y veo a mi abuelo con el machete. Cuando vi el machete, yo dije, ¿qué pensé? La pierna me van a cortar. Y viene mi abuelo y le hace, y le mete la punta al tacuacín, y le hace, y lo sacó. Una gran habilidad, hermano. No lo haga, por favor, en casa. Cuando yo veo la cicatriz, me acuerdo del dolor, me acuerdo del susto de ver a mi abuelo así, y me acuerdo cuando mi tía me fue a dejar de escondidas casi a mi casa, ahí en la Dina vivía, a la par de la tarjeta, para que sepa, bien me acuerdo, a la par de la tarjeta vivía yo, en la Dina. Me fue a dejar, aquí le traigo al niño, le dijo a mi mamá, y se fue mi tía Celsa corriendo, porque mi mamá tenía un carácter. Y cuando era de ver a sus hijos, imagínense, con una gran venda. Allá iba David Monterrosa a la unidad de salud de Montserrat. ¿Adivinen qué? De la rabia. No solo me acuerdo de la mordida, no solo me acuerdo del machete de mi abuelo que yo pensé que me iba a volar la pierna, sino de la gran pullada que me dieron para la antirrábica. Y esa cicatriz me acuerdo de ese dolor, ¿verdad, hermano? Y uno cree que ya la cicatriz, no, ¿y qué pasa cuando hemos dañado a alguien y la cicatriz es aquí en el recuerdo, en el pensamiento, y esta persona de repente algo le hace ir al pasado, remontarse a ese dolor que nosotros le causamos, y la cicatriz ¿qué hace, hermano? Vuelve a recordar. Y si son vengativos como los gabonitas, cuidado. Así que David sabe que después de 3 años aquella tierra va a ser un desierto. No va a haber vegetación, no van a haber animales, no va a haber vida. Lo que va a haber es muerte. Miles van a morir. Cientos de miles. 7 mejor. Y Mical se quedó sin descendencia. 11. Fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. ¿Por qué no dice que Mical lloró a sus 5 hijos? Es que Rispa no había hecho nada, esta pobre concubina, ella no había hecho nada. El único problema fue que sus hijos eran de Saúl y con eso se ajustaban la cuenta. Pero no dice que Mical hizo nada. No, Rispa era hija de Ajá, era concubina de Saúl, revíselo bien. Y Mical sí era hija de Saúl y los otros 5 hijos, ahí se completan los 7. Pero no leo en ningún lado que diga que Mical hizo duelo, que se vistió de cilicio. Mical sabía lo que había hecho, ¿verdad, hermano? ¿Guardó qué? No, guardó silencio a la hora de la ejecución.
de la falta, de lo que había pasado. Ella sabía lo que había hecho, guardó silencio. Pero David fue y tomó los huesos de Saúl cuando vio el sufrimiento de Rispa, que lo que hizo Rispa con sus 2 hijos fue que cuando los descolgaron de la horca, de día y de noche, ella los cuidó en la intemperie, que ningún animal llegara y se los comiera. O sea, en otras palabras, entró en una locura. Cuidó los 2 cadáveres hasta que se hincharon, pero ningún animal se les acercó a sus 2 hijos. Le fueron a decir a David lo que esta mujer estaba haciendo, y David fue y dijo: ¿cómo puedo consolarle a esta mujer? Miren lo que hizo David. Entonces David fue, verso 12, y tomó los huesos de Jonatán, los huesos de Saúl, que los hombres de Jabes de Galaad los habían hurtado de la plaza de Bet-san, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, ¿se acuerdan? E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y los sepultaron, los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán, en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Atención. Y Dios fue, ¿qué, hermano? Propicio a la tierra después de eso. Significa propicio, es que el sacrificio había cumplido su propósito. Dios de ahí en adelante, en todo el reinado de David y en otros muchos reinados, hasta la época de Elías y Eliseo, no volvió a cerrar los cielos por 3 años. Pero qué sufrimiento para Rispa o para Mical, aunque ella no lo haya demostrado. Qué sufrimiento para la casa de Saúl también, y evitar el sufrimiento de toda la casa de Israel por estos 7 que iban a ser sacrificados. Luego la historia continúa y nos habla, al terminar el capítulo, de cómo los hombres de David se convirtieron en matagigantes también, como el rey. Los 4 hermanos que tenía, ¿quién era el gigante que mató a David? Goliat. Pues resulta que cuando leemos los versos en adelante, del 15 al 22, nos damos cuenta que Goliat tenía, adivine cuántos hermanos, 4 hermanos que eran gigantes también. Eran los 5 gigantes de Gat. Y hay una historia que dice que por eso David, cuando fue al río, ¿cuántas piedras agarró del río? 5. Pero el único que se le enfrentó fue Goliat. Tenía 4 reservadas para los otros hermanos. Y esas piedras reservadas son los valientes de David, que al final de la vida del rey terminaron con los gigantes de Gat. Porque en una de las batallas en las cuales David ya estaba viejo, aquí la describe, casi lo matan. Entonces los valientes le dijeron: no, mi señor, ya no salga al campo de batalla, quédese en casa mejor, nosotros nos vamos a hacer cargo de ellos. Estos filisteos han vuelto a agarrar Imbión, estos han vuelto a querer ir contra nosotros. ¿Cuántos gigantes les quedan? 4, una piedra para cada uno, y terminaron con ellos. Ahora David está ya anciano y no puede pelear, lo han mandado jubilado a la casa. Quiero dejar esta reflexión final regresando al título de nuestro sermón, cuando el pasado nos alcanza. Quiero que ustedes me digan, ¿cuántos años tenía Moisés cuando iba con todo ese pueblo, venciendo a los amorreos, rodeando a Moab, llegando hasta las puertas, hasta las márgenes del río Jordán, y estaba listo para pasar, pero Dios le dijo: no, vos no vas a pasar? Lo llevó a un monte, al monte Nob, y le dijo: mira la tierra prometida, sí, mírala desde lejos, porque no vas a pisar, tu pie no va a pisar esa tierra.
Y dice la palabra del Señor que Moisés tenía sus ojos fuertes. Era un hombre entrado en años, pero listo para ir a conquistar la tierra. ¿Cuántos años tenía Moisés? 120. ¿Cuántas esposas tuvo Moisés? Una. Tuvo un par de aquel concubinato, por ahí estaba. No menciona mucho de eso. No menciona mucho de eso. Pero tuvo una vida entregada al Señor. ¿Qué riquezas tuvo en el desierto? ¿Qué desmanes hizo en el desierto? Nada, ¿qué iba a hacer en el desierto? ¿Cuántos años tenía, perdón? ¿Sabe cuántos años tiene el rey David? Cuando los valientes lo mandaron jubilado a la casa y le dijeron, ya no pelee, Señor. Calculo yo, 68, 70 años. 68 a 70 años. Porque David murió joven. Pero dice que ya no aguantaba, ya no podía pelear. Ahora, hermanos, reflexionemos. ¿Cómo fue la vida de juventud de David? ¿Cómo fue la vida con tanta concubina que tuvo y el montón de hijos? Ahora, hermano, ¿por qué será que envejeció tan prematuramente? ¿Por qué será que ya no puede pelear a los 70 años? Y Moisés a los 120 todavía tenía ganas de entrar a la tierra prometida. Es que muchas veces llegamos a los 40, a los 50 y decimos, ve, no me pasó nada. Y a veces, hermano, de un día para otro empiezan los achaques. Y Dios nos empieza a recordar, mire lo que usted hizo, ahorita está pagando, ahorita está reviviendo, está regresando el recuerdo. Con razón hoy las rodillas ya no me dan. Si yo pasaba jugando todo el tiempo y me decían, estudio, 4 horas jugando fútbol, estudio. Y luego comía y estaba bien gordito y decía, no importa, yo así como estoy, siempre he hecho goles. Y en las rodillas de repente a los 50 años ya no dan. Todo lo que el hombre sembrare, de seguro eso cosechará. Y es feo cuando el pecado, cuando el mal, cuando el pasado, en el futuro, cuando ya estamos bien tranquilos y ya estamos en orden, nos alcanza. En ese momento, y no esperemos a ese momento, desde este momento empecemos a hacer cambios sustanciales en nuestra vida física, moral, espiritual, y empecemos a ponernos en orden con el Señor, para que el pasado no nos alcance tan rápido y tan feo. Vamos a orar. Le damos las gracias, Señor Padre Santo, en esta hora, por la bendición de estar en su iglesia. Gracias, Señor, por las familias que hoy nos reunimos. Clamamos y pedimos, Señor, si hay alguien entre nosotros sin Cristo, si hay alguien presente en este... Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial.